Las cadenas no solo pesaban en sus muñecas, pesaban en su alma. Nabú llevaba horas arrodillado bajo el sol abrasador de Babilonia, con la espalda marcada por los latigazos y las manos enterradas en el barro. El capataz gritaba, las antorchas ardían y los hombres trabajaban hasta que la noche os engullía. Y aún así, todos sabían que no era suficiente. Nadie allí tenía nombre, nadie tenía futuro, y quien nacía moría esclavo. Esa tarde, cuando los nobles cruzaron la obra para inspeccionar los muros dorados del palacio, Nabú se obligó a agachar la cabeza como todos los demás, pero algo dentro de él no pudo evitar mirar. Los vio caminar con túnicas limpias, sin polvo en los pies, sin miedo en los ojos. Los vio reír mientras otros sangraban. Los vio dar órdenes mientras nadie se atrevía a desobedecer. Y una idea lo atravesó como un rayo. ¿Por qué ellos son ricos y nosotros no? No fue odio, no fue envidia. Fue un descubrimiento silencioso y peligroso. Los nobles no trabajaban, pero construían palacios. No levantaban piedras, pero levantaban fortunas. No cargaban peso, pero cargaban poder. Esa noche, mientras todos dormían en el suelo, Nabú fingió cerrar los ojos. No podía. Algo en él había despertado. Porque si había una verdad que nadie osaba pronunciar era esta. Los ricos sabían algo que los pobres nunca habían aprendido. Y Nabú estaba dispuesto a descubrir qué. Pero ¿cómo podría un esclavo aprender el secreto de los hombres más ricos de Babilonia? Nabú no podía dormir. Mientras los demás hombres caían rendidos sobre el suelo frío, él seguía viendo una y otra vez en su mente la imagen de los nobles caminando sin preocupaciones, sin heridas, sin miedo. Algo había cambiado dentro de él para siempre. No quería ser libre solo para dejar de sufrir. Quería ser libre para entender cómo se construye la riqueza. Porque en Babilonia todos sabían cómo sobrevivir, pero solo unos pocos sabían cómo prosperar. Y así comenzó la pregunta que lo perseguiría durante días, semanas, hasta convertirse en una obsesión silenciosa. ¿Qué saben los ricos que los pobres nunca aprenden? ¿Es suerte? ¿Destino? ¿O existe una ley que nadie jamás enseñó a los esclavos? Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta a ti que estás mirando esto. ¿Alguna vez sentiste en lo profundo de tu corazón que la vida te está mostrando que existe algo más, que hay una verdad sobre el dinero, la libertad y la prosperidad que nadie te contó? Si esta sensación vive en ti, entonces este canal es tu lugar. Antes de sumergirnos de lleno en la jornada de Nabú, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad de soñadores y constructores de riqueza. Esta historia ya está tocando tu alma. Suscríbete para no perder los próximos capítulos. Tu me gusta es el combustible que nos permite seguir creando historias que inspiran. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Porque lo que Nabú está a punto de descubrir no solo cambiará su destino, sino el destino de cualquiera que esté dispuesto a aprender. Nabú siempre había creído que la vida de un esclavo era una condena sin opciones. Pero después de ver a los nobles caminar libres e intactos entre un mar de sudor y barro, algo se quebró dentro de él y algo nuevo nació. Por primera vez, se permitió soñar con romper las cadenas, soñar con una vida en la que su valor no fuera medido por la fuerza de sus músculos, sino por el poder de su mente. Sin embargo, Babilonia no era un lugar benevolente con los soñadores, mucho menos con un soñador que llevaba grilletes en los tobillos. Los guardias castigaban cualquier señal de insubordinación. La miseria mantenía a todos dóciles, y la desesperanza era la herramienta más eficaz de control. Aún así, Nabú comenzó a observar. Mientras los demás esclavos miraban el suelo, él miraba el mundo. Notó que los nobles nunca estaban solos. Siempre había consejeros, escribas, comerciantes, administradores, personas que no cargaban piedras, pero parecían cargar secretos. Un día, mientras transportaba arcilla al almacén de suministros, escuchó una conversación accidentalmente. Un comerciante de telas y un recaudador de impuestos discutían sobre el precio del trigo. Uno se quejó de que el trigo estaba caro. El otro sonrió y dijo una frase que se clavó en la mente de Nabú como una daga. El problema no es que el trigo sea caro, el problema es depender de comprarlo. El comerciante respondió, ¿y qué se supone que haga? Simple, dijo el recaudador, el que compra sobrevive.
pero el que vende enriquece. Ese día algo quedó escrito a fuego en Nabú. Los ricos no temían pagar, porque eran ellos quienes recibían el dinero. Pero entre comprender una idea y aplicarla, existía un muro más alto que los muros del palacio de Babilonia. Nabú no tenía libertad, no tenía propiedad, no tenía educación, no tenía nada excepto un sueño y una pregunta ardiendo en su alma: ¿cómo puede un hombre que no posee nada empezar a construir riqueza? Nabú tenía un sueño, pero los sueños en Babilonia no alimentaban a nadie. Los latigazos continuaban. El trabajo no se detenía, y cada día de agotamiento era un recordatorio cruel de que la ambición sin acción no era más que una fantasía dolorosa. De semanas Nabú observó. Escuchó conversaciones de mercaderes, recaudadores, artesanos, escribas, pero cuanto más aprendía, más grande se volvía el vacío dentro de él. Todo lo que los ricos usaban para construir su poder, propiedades, comercio, contactos, educación, era inaccesible para él. Las cadenas no solo lo retenían físicamente, también lo excluían del conocimiento. La frustración comenzó a devorarlo. Hubo noches en las que quiso renunciar, no por falta de inteligencia, sino por la humillación de imaginar un sueño imposible. Sus compañeros de trabajo se burlaban cuando lo veían pensar demasiado, cuando hacía preguntas, cuando observaba a los comerciantes. «Bájate de esa nube, Nabú», le decían. Los esclavos no nacieron para saber, y esas palabras lo herían más que los látigos. Aún así, algo dentro de él se negaba a morir. Que el desánimo lo aplastaba, la frase volvía a su mente: «El que compra sobrevive, pero el que vende enriquece». Pero ¿cómo vender algo cuando no se posee nada? ¿Cómo comerciar cuando ni siquiera se es dueño del propio cuerpo? La gota final ocurrió en una tarde de tormenta. Las herramientas estaban mojadas, el barro era espeso y muchos hombres cayeron enfermos por el frío. Nabú también temblaba de fiebre, pero lo obligaron a seguir, y el capataz, sin miramientos, lo castigó con furia hasta dejarlo sangrando. El desmayo, Nabú pensó sinceramente en desistir. ¿Qué sentido tenía soñar con riqueza si no viviría lo suficiente para alcanzarla? Pero antes de perder la conciencia, escuchó una voz tenue, no del exterior, sino del interior, susurrando: «Si no encuentras una salida, créala». Cuando abrió los ojos al amanecer, aún con dolor en todo el cuerpo, algo en él había cambiado. Ya no quería apenas descubrir cómo los ricos se hacían ricos, quería hacerlo en silencio, a pesar del medo, a pesar das correntes, incluso dentro de la esclavitud. E foi aí que ocorreu o primeiro grande ponto de inflexão, não no mundo exterior, mas dentro dele. La fiebre había bajado, pero la decisión permanecía ardiendo dentro de Nabú. Si no podía entrar en el mundo de los ricos, entonces infiltraría su conocimiento sin que nadie lo notara. En los días siguientes, cada pausa, cada descanso y cada traslado se convirtieron en una oportunidad para observar. Que los esclavos solo veían trabajo, pero los comerciantes veían oportunidades. Mientras unos veían barro, otros veían ladrillos. Mientras unos veían cansancio, otros veían ganancias. Y un día la casualidad o el destino le entregó la primera pista real. Mientras limpiaba los establos, escuchó al mayordomo del palacio discutir con un proveedor de aceite para lámparas. El proveedor insistía en subir el precio. El mayordomo, furioso, dijo: «Sube lo que quieras. Mientras seas el único que trae aceite a Babilonia, tendrás a todos en tus manos». El proveedor sonrió con calma. «Ese es el secreto, mi señor. No soy rico porque venda aceite. Soy rico porque nadie más lo vende». La frase golpeó a Nabú como un trueno silencioso. La riqueza no está en vender, sino en ser necesario. La riqueza está en la escasez. No importaba lo que se vendiera, importaba lo que todos necesitaban y pocos podían ofrecer. Esa noche, Nabú empezó a pensar en su propia realidad. Los esclavos enfermaban con frecuencia, las manos se agrietaban y sangraban, las heridas infectadas reducían la fuerza. Y cuando un esclavo se debilitaba demasiado, era reemplazado como si fuera una herramienta rota. Pero había un hombre entre ellos que hacía algo distinto, un anciano conocido como Samir. Cuando alguien se lastimaba, él aplicaba una mezcla de hierbas que aliviaba el dolor y aceleraba la cicatrización. No era magia, era conocimiento. Nabú lo buscó en secreto, le pidió que le enseñara. El anciano se rió primero, pensando que era una ilusión pasajera. Pero quando viu os olhos de Nabú, feridos porém decididos, algo nele mudou. Durante semanas, en silencio por la noche, lejos de los guardias,
Samir le enseñó a reconocer hojas, raíces, cortezas, resinas, a medir, a triturar, a mezclar. No era solo remedio para heridas, era valor, y un día Samir le entregó una frase que sería la clave para todo. Hay dos tipos de hombres, los que esperan que otros resuelvan los problemas y los que se vuelven indispensables. Nabu comprendió, no podía ser libre primero para hacerse valioso. Tenía que hacerse valioso primero, para ser libre algún día. E esse pensamento foi o nascimento, silencioso, improvável, impossível, do seu primeiro negócio dentro da escravidão. Al principio, Nabu no quiso arriesgarse. Guardó celosamente el ungüento que Samir le había enseñado a preparar, temeroso de que alguien lo denunciara. Pero el destino no tarda en poner a prueba a quienes están listos. Un joven esclavo llamado Ardash cayó durante el trabajo y se abrió la palma con una piedra afilada. El capataz lo mandó continuar a golpes. Era cuestión de días para que la herida se infectara y Ardash se volviera inútil. Y como todos sabían, los inútiles no sobrevivían en Babilonia. Esa noche, cuando todos dormían, Nabu se acercó a él. Sin palabras aplicó la mezcla. Ardash apretó los dientes por el ardor. Pero en la mañana siguiente, el dolor casi había desaparecido y la inflamación había bajado. Al verlo trabajar con normalidad, varios esclavos quedaron atónitos. No pasó una semana hasta que el segundo, el tercero y el cuarto esclavo comenzaron a pedir ayuda. Y así nació en secreto la reputación de Nabu, el hombre que curaba. Samir lo advirtió. Si sigues así, los guardias intervendrán. No, si ellos también necesitan algo. Y tenía razón. En la siguiente semana, uno de los guardias se lastimó al cargar un pilar. El dolor no lo dejaba dormir. Se acercó a Nabu con arrogancia, amenazando, pero sus manos temblaban de desesperación. Nabu lo curó, y el guardia volvió a trabajar al día siguiente. A partir de ese momento, ninguno de los guardias volvió a impedir que los demás acudieran a él, que hasta el poder necesita alivio. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. El capataz, una montaña de músculos y furia, se abrió el hombro al empujar un bloque. La herida empeoró día tras día. Sus noches se volvían gritos. No tenía más opción. En la oscuridad, buscó a Nabu. Te pagaré, gruñó. Lo que quieras. Nabu respiró hondo. Ese era el momento que jamás había imaginado vivir. No pidió libertad. No pidió un trato especial. No pidió descanso. Pidió algo mucho más inteligente. 1 hora por día fuera del trabajo. Solo eso. El capataz aceptó, ansioso por curarse. Y así, por primera vez, Nabu obtuvo el recurso más valioso de todos. Tiempo para pensar, tiempo para aprender, tiempo para crecer. La riqueza no había llegado aún, pero la puerta había sido abierta. Con la hora de libertad diaria asegurada, Nabu comenzó a hacer lo que todos los hombres libres hacían en Babilonia: observar el mercado. Desde lejos, encadenado, sin hablar con nadie, sin llamar atención, pero con los ojos despiertos. Vio cómo los vendedores gritaban precios, pero los compradores comparaban. Vio cómo algunos puestos siempre estaban llenos y otros siempre vacíos. Y un día, entendió algo que jamás había sido enseñado a un esclavo. La riqueza va hacia quien resuelve una necesidad constante. La comida cambia, las telas cambian, los metales cambian, los precios cambian, pero hay algo que siempre existirá mientras existan seres humanos. Nabu no podía construir palacios, no podía comerciar caravanas, pero podía hacer una cosa mejor, podía ser útil, y entonces planeó inimaginable. En una noche silenciosa, Nabu pidió al capataz algo que ningún esclavo pediría: un pequeño saco de arcilla vacía. El capataz aceptó, pues aún le debía la cura. Durante una semana, en su hora libre, Nabu moldeó pequeños frascos de arcilla, simples, toscos, pero resistentes. Luego, preparó la pomada herbal en cada uno de ellos. Cuando estuvo listo, hizo lo que transformaría su vida para siempre. Al amanecer, cuando los guardias caminaron entre los esclavos para inspeccionar la fuerza de trabajo, Nabu dejó uno de los frascos en el suelo, justo donde sabían que lo verían. Los guardias se detuvieron, reconocieron el aroma y en lugar de castigar a Nabu, negociaron. Esa mañana no trabajó. Fue llevado al almacén del palacio. Allí estaban comerciantes, administradores y hasta un escriba de la nobleza. Pero más que eso, querían exclusividad. Nabu respondió con la calma de alguien que había esperado toda una vida por ese momento. Puedo trabajar para ustedes, pero necesito algo a cambio. Los hombres rieron subestimándolo, esperando que pidiera comida o ropa. Nabu pidió lo que ningún rico esperaba escuchar de un esclavo:
y quiero aprender a llevar cuentas. Hubo silencio, y entonces una sonrisa ladina se dibujó en el rostro del escriba. No vio peligro en eso, solo utilidad. A partir de ese día, Nabú dejó de ser solo un esclavo, en un solucionador de problemas, en alguien que construía valor en lugar de cargar piedras. En pocos años, cuando las leyes de Babilonia cambiaron y permitieron que quienes ofrecían servicios al palacio pudieran comprar su libertad, Nabú no necesitó mendigarla. Con las mismas manos que un día cargaron barro, compró su propio nombre. Cuando Nabú caminó libre por primera vez, no hubo aplausos, ni trompetas, ni celebraciones, solo silencio. El mismo silencio que había escuchado cuando era esclavo. Pero ahora se sentía diferente. Antes era el silencio de la resignación, ahora era el silencio de la victoria. Él miró sus manos, las mismas manos que habían sangrado bajo los látigos, las mismas manos que habían cavado barro hasta el agotamiento, las mismas manos que un día no poseían nada, ahora sostenían un contrato escrito a su nombre, su primer negocio legítimo como hombre libre. Caminó por las calles de Babilonia y vio a los nobles con sus túnicas, a los mercaderes en el mercado, a los escribas negociando, y sonrió, no porque quisiera ser uno de ellos, sino porque finalmente entendió la verdad que siempre había estado oculta. La riqueza no se trata de suerte, se trata de volverse necesario, y nadie puede quitarle a un hombre el conocimiento que vive en su mente. Nabú no se convirtió en rico de la noche a la mañana, pero construyó paso a paso un destino que antes parecía imposible. Aprendió a leer, a negociar, a invertir, y con los años se convirtió no solo en un comerciante próspero, sino en un maestro silencioso que enseñaba a otros antiguos esclavos a encontrar su valor. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué puedes hacer hoy que te vuelva necesario? ¿Qué habilidad, conocimiento o servicio puedes ofrecer que el mundo necesita? Porque la pobreza no está en no tener dinero. La pobreza está en no saber ofrecer valor. La fuerza que transformó la vida de Nabú también vive en ti. No importa de dónde vienes, importa a dónde estás decidido a ir. Si esta historia te tocó el alma, si despertó algo dentro de ti, deja en los comentarios: yo creo en mí, quiero leerte. Porque cuando declaras lo que crees, tu mente comienza a encontrar caminos donde antes solo veía muros. Y antes de irte, comparte esta historia con alguien que necesite inspiración hoy. Regálale esta chispa, regálale esta esperanza. Y no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que sigamos construyendo juntos un mundo donde cada persona pueda aprender a crear su libertad. Nos vemos en la próxima historia.